¿Qué me pongo? Hace frío, hace calor, los que tenemos alergia, mamma mía, Ay, lo que no, estamos cómo sufro. pasando. Sinusitis. Sí. No, vivo enferma, resfriada, con tos. Encima no sabes si es COVID, ¿viste? No, Tenemos- claro, o sea, te asustas. Bueno, vos sabés que el veranillo de San Juan es conocido popularmente, suele llegar para el 24 de junio, final de junio, es una semana en el inicio del invierno en el que tenemos calor. Andamos en shortcito, remera, mangas cortas, y que de alguna manera nos marca lo que va a ser la entrada del frío más fuerte del invierno. Sí, se viene. En este caso, en este cambio climatológico que tenemos en el mundo entero, este veranillo de San Juan vino mucho después, como casi que semana y sí, media. Y se está extendiendo. Ujú. Y vamos a hablar con Emilio Presta. Bueno, él es licenciado en Ciencias de la Atmósfera. Creo que ya está, ¿no, Emilio? Va a estar con nosotros en comunicación telefónica para poder ver o poder saber qué está pasando. Creo que Presta ya nos está escuchando, efectivamente. ¿Cómo le va, caballero? Licenciado, buen día. Marcelo Insaurralde, Fernanda Ayusa, Nara Rivero y equipo, la saludamos para este informativo federal al amanecer. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, la pregunta ¿es el veranillo del San Juan que estamos pasando? Sí, es correcto. Suele suceder cuando en la transición de lo que es otoño-invierno, principalmente en el principio del invierno, tenemos un frente de viento norte que se instala principalmente en el norte del país, de nuestro país. Entonces hace que las temperaturas se disparen a valores poco normales, digamos, para la época. Pero, ¿y el invierno cómo lo conocemos? El invierno de frío, de temperatura del dígito, en el que tenemos que andar con campera. ¿Vamos a tener un invierno crudo 2022? ¿Qué se pronostica? Hay muchas noticias dando vueltas que podemos tener un invierno muy crudo, muy difícil de afrontar, pero sinceramente hay que tener en cuenta que estamos atravesando el fenómeno de la Niña, lo que está dejando muy poca precipitación a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, esto provoca esta variabilidad de temperaturas en diferentes provincias del país, lo que hace que no sea un invierno tan concentrado, tan crudo, sino de tener cierta cantidad de días con temperaturas frescas a frías y después nuevamente vuelven a subir. No es como los inviernos de antes, como la gente de campo bien nos dice cuando habla con nosotros, que dicen inviernos serán los de antes. Ahora, esta es una pregunta que solemos hacer. Me hablabas del fenómeno de la Niña y estas pocas precipitaciones. Ese fenómeno de la Niña, ¿hasta qué fecha llegaría más o menos en el norte de la República Argentina? Mira, para que tanto ustedes como todos los televidentes y los oyentes puedan entender, tenemos el fenómeno de la niña por un lado y del niño por el otro. Sí. En el caso de la niña es el segundo más complejo de los últimos años. Sucedió en la década del 50 y vuelve a repetirse ahora, donde prácticamente está cubriendo 3 temporadas consecutivas, porque este fenómeno suele darse en primavera-verano, y esto viene sucediendo desde la temporada final del año pasado y todavía se mantiene. Y los cálculos que se vienen haciendo incluso a nivel mundial por esta particularidad que está teniendo el fenómeno de la Niña en lo que es el hemisferio sur, todo indica que puede llegar a extenderse hasta la primavera-verano de este fin de 2022. O sea, son 3 temporadas de manera consecutiva que se está provocando, y esto está trayendo demasiados problemas, como te decía, a lo largo y a lo ancho del país. Bien, Emiliano. Cada vez hace más frío, más calor, pasan los años, va cambiando completamente el clima. ¿Esto a qué se debe? Esto te debe a varios factores. Si bien hoy el tema del cambio climático no está siendo muy hablado como años atrás, esto sigue avanzando. Sabemos que es un tema muy conocido, el tema de la contaminación ambiental, la deforestación, y todo eso influye, pero como ahora
a nivel mundial y en lo que es las noticias hay otras prioridades, se lo está dejando de lado, pero esto es un proceso que sigue avanzando y está modificando por completo todo a nivel mundial. Vos imaginate que siempre Argentina era particularmente conocida por tener las 4 estaciones bien marcadas, y esto ya no sucede. El invierno a veces se hace más corto, el verano se extiende un poco más, la primavera es un periodo también muy, muy corto, muy pequeño. Entonces esto va modificando y va alterando por completo absolutamente todo, lo que es la fauna, la flora, y principalmente esto altera el campo, porque lo que es las cosechas, el tema de saber manejar el tema del riego, la verdad que a nosotros nos afecta y mucho todo este cambio. Emiliano, como para ponerle título a la nota, ¿este será un invierno no tan frío o si hay frío serán muy pocos días y bastante seco? Exacto. Vos imaginate que en toda la zona donde están ustedes, que están atravesando el famoso veranillo de San Juan, se va a extender hasta el próximo domingo, donde las máximas pueden alcanzar los 30 o 31 grados. Sí. Ahora, siempre pasa que cuando está este fenómeno del veranillo de San Juan, cuando llega un pulso frío, se desploman por completo y el frío se va a sentir y mucho, pero es por un cambio de temperatura. Ahora, una vez que pase ese pulso de frío polar, va a volver a estabilizarse. No te digo que se repita el veranillo de San Juan, pero sí tener unas temperaturas un poco más primaverales y no tan frías. Entonces va a ser un invierno fresco, pero no tan frío como se está diciendo en algunos lados. Totalmente. Bueno, Emiliano, muchas gracias. Vos sabés que siempre miro los mapas de cuando miramos el tema de la temperatura. Sí. Vos que sos un conocedor de este campo, ¿qué te genera cuando ves las diferencias en un solo país como la Argentina, que es tan amplio? Tenés temperatura de bajo cero en un lado y vos fíjate, en el Chaco en este momento vamos a tener máxima de hasta 30 grados posiblemente esta semana. ¿Se dan en otros países del mundo estas situaciones? Sí, suele pasar. Vos imaginate hoy en día lo que está pasando en Europa con estas temperaturas tan altas, pero que después automáticamente vuelven a bajar. O sea, hay un cambio climático a nivel mundial. Quizás particularmente nosotros tenemos estas diferencias térmicas, como bien remarcás, o sea, ustedes casi llegando a los 30, 31 el fin de semana, y en el sur del país, en lo que es la Patagonia, están entre 7 y 10 grados bajo cero. Entonces, esta variabilidad térmica se da por estos frentes estacionarios de clima frío y clima cálido, que ya te digo, son estacionarios y se mueven muy poco, y suele pasar. Lo que sí hoy se está remarcando y mucho en lo que es todo el país, todo lo que es Argentina. Te voy a hacer una pregunta, te saco totalmente de contexto, porque hubo una película muy famosa en la Argentina, Granizo, no sé si la viste, sí. Y yo estoy seguro que te habrán preguntado que si lo que Francella encarnaba en la película es tu carrera, ¿es la misma? A ver, si bien hubo muchas críticas con respecto a la película, hizo referencia a varias cosas, principalmente a cómo este cambio climático de la noche a la mañana te cambia un pronóstico. Sí. Por eso la importancia de actualizarlo a lo largo del día. En ese caso, en eso puntual yo soy muy crítico, porque creo que la gente hoy, si bien antes hablar del clima era algo como para romper el hielo en una conversación, hoy es algo muy importante para la gente, ya sea para el que sale a trabajar muy temprano, como para el que vuelve a la noche o tiene una jornada nocturna. Entonces, a lo que apunta la película es la importancia, primero, de no creérsela que la meteorología es una ciencia exacta, porque cambia solamente con que te cambie el viento, ya el pronóstico cambió. En cuestión de minutos es otro. Uh-huh. Entonces, es probable, no la situación del granizo de la parte final de la película. Ya, por lo que veo no te gustó la película, no es de tus favoritas. Pero la verdad que está muy bien orientada la película, porque te da a entender varias cosas, y en lo que refiere al clima, precisamente eso, que no es algo exacto
y que hay que estar atento porque de un momento a otro te puede cambiar por completo y obviamente te altera toda la rutina diaria de cualquiera. Emiliano, muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande desde Norte Grande Federal. Gracias por atendernos y seguramente te vamos a molestar muchas veces. No, un placer que me hayan contactado y estoy a su disposición para cuando quieran. Muchas gracias. Emiliano Presta. Él es licenciado en Ciencias de la Atmósfera. Ciencias exactas. Ciencias exactas es el clima, pero que si te cambia el viento... Viste, como decimos, estamos como el clima, cambiante.